Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Saludos. Les habla Vladimir Villegas. Nuestro invitado de hoy es el ingeniero Jorge Alejandro Rodríguez, experto en finanzas y también en energía, con posgrados en diversas universidades, especializaciones. Quiero decir que este programa es una presentación de mi cochinito favorito, cómo hacerlo asado, cómo hacerlo frito. También de calzados ingleses. Igualmente, también es una presentación de trajes Loaiza. Bien, le damos la bienvenida al ingeniero Jorge Alejandro Rodríguez. Buenos días. Bueno, tú estás en Suiza en este momento, ¿no? Me encuentro en Suecia ahorita. En Suecia. Estoy ahorita acá en Suecia y bueno, sí, un clima un poco complicado, Así es. pero ahorita está Bueno, haciendo calor. varias cosas que yo quiero Aquí me conversar agarró la contigo. pandemia, pero ya regreso. Así es. Fíjate, Jorge, hay varias cosas que quiero conversar contigo. Por supuesto, el caso Circo, pero hay una noticia del día y es la reciente declaración dada por el presidente norteamericano Donald Trump a un medio estadounidense, en la cual pues ha manifestado que tuvo dudas, ha tenido dudas con respecto al apoyo a Juan Guaidó e incluso ha manifestado su disposición a reunirse con el presidente Nicolás Maduro. Y en medio de este contexto que estamos viviendo nacional e internacional, esta noticia no se puede dejar fuera, aunque supuestamente se anunció una declaración de la Casa Blanca al respecto, pero como estamos en medio de la inmensa polvareda que ha dejado esta declaración, pues me gustaría una primera aproximación tuya sobre este caso y vincularlo con lo que han sido las estrategias y las acciones de la oposición venezolana que encabeza Juan Guaidó. Bueno, esto lo que muestra es lo errático que terminan siendo las cosas hechas a control remoto. Yo le comentaba ayer a unos amigos que nosotros el año pasado, por ejemplo, o desde hace tiempo, le hacemos la mayor de las oposiciones a Nicolás Maduro. El año pasado reconocimos a Juan Guaidó como presidente y este año hemos tenido diversas y fuertes divergencias con respecto a Guaidó y a las políticas que ha llevado adelante. Y entonces el señor Trump, que venía, él reconoció a Maduro cuando nosotros no lo reconocíamos, desconoció a uno cuando nosotros reconocíamos al otro, y entonces ahora viene a reconocer a Maduro. Bueno, los tiempos que en la política no se pueden imponer. O sea, desde los Estados Unidos no se puede imponer quién es el presidente de un país, quién no es el presidente de un país. Eso no es posible. Eso tiene como consecuencia este tipo de desastres que además colocan a Venezuela y a los intereses venezolanos en una situación muy delicada, porque acá tenemos un grupo de personas que se apropiaron de la vocería de la oposición venezolana y que amarraron el aseguramiento, la protección de los intereses de la República a la voluntad de un presidente extranjero de carácter por demás muy voluble, según sus aliados y compañeros allá en los Estados Unidos. Entonces, esto deja al desnudo lo fallido de nuestra estrategia, de lo que se llevó adelante, y está en riesgo un patrimonio de la nación, que no es un tema de dinero. Acá tenemos que verlo en términos de vidas humanas, en términos de alimentación, en términos de posibilidades ciertas de recuperar a Venezuela. Porque Venezuela no se va a recuperar con palabras bonitas y con discursos altisonantes, no. Venezuela va a requerir industrias, va a requerir ingreso de dinero con el cual se compren bienes y servicios en el extranjero, que entren en Venezuela, que nos permitan producir otras cosas y exportarlas. Y resulta ser que nuestras mayores activos que tenían una importancia estratégica fundamental, los hemos dejado simplemente eh, para que sean, para que unos buitres se lo repartan, literalmente hablando, fruto de la irresponsabilidad de Hugo Chávez en su momento, que actuaba, bueno, según le pegara la luna ese día. Posteriormente Nicolás Maduro con una manera totalmente irresponsable de llevar la política, y hoy día con el grupo a quien Juan Guaidó y la Asamblea Nacional le encomendó esto en los Estados Unidos, el cuidado de estos bienes, que han actuado de la peor de las maneras.
yo no dudo hoy día de llamarlo en castellano prevaricación. En inglés no se puede usar esa misma palabra porque es algo distinto. Allá se utiliza conflicto de interés para decir prevaricación, pero eso es ¿En qué el sentido? término de lo que es. Me gustaría que explicáramos un poco en qué sentido se trata de prevaricación, por ejemplo, en el caso de las actuaciones del procurador designado por Guaidó, José Ignacio Hernández, que ya tú lo has dicho en otras oportunidades. Bueno, primeramente que no lo designó Guaidó, lo designó la Asamblea Nacional, y en esto los diputados tienen una responsabilidad que deben enmendar a la brevedad. ¿En qué consiste la prevaricación? Bueno, este señor era testigo experto, lo cual tiene un carácter probatorio, no es una opinión cualquiera, no es un abogado que dio una opinión en un cafetín, no. Estamos hablando... Te estoy perdiendo un poco el sonido, Jorge. Perdón. Estamos... Sí, te estoy... Adelante. Sí, adelante. Estamos hablando de un abogado que emitió unos conceptos que en juicios contra la República se utilizaron como herramienta contra la República. Y este señor ocultó esto a los... Ajá, sí, tenemos un pequeño problema acá en la conversación. Perdóname, Jorge. Adelante. Y este señor ha ocultado esa actividad a los diputados. No conforme con haberle ocultado eso a los diputados, el año pasado, por cierto, en tu programa en Globovisión, el diputado Oscar Rondero, cumpliendo con sus deberes, te anunció a ti y le anunció al país que él había adelantado, y la comisión había adelantado el solicitarle a él copia de las inhibiciones, copia de los documentos ante el juzgado, documentos que no existían porque nunca los produjo. Se envió el diputado José Guerra, que como tú recordarás también, porque de alguna manera has estado metido en todo esto, pues, como parte, como en tu labor pues de periodista. Yo me presenté en tu programa de radio desmintiendo a José Guerra, que le hizo llegar al país una carta en la cual se excusaba el señor procurador especial, y esa carta mostramos y demostramos que era una carta falsa. Y esto, para no aburrir a la gente con detalles técnicos, se suman en cantidad de oportunidades, las cuales todas quedaron al descubierto en la interpelación que el pasado 3 de junio le hizo finalmente la Asamblea Nacional, la Comisión de Energía y Petróleo. Esa interpelación estuvo pendiente durante casi un año, y yo asumo, puedo estar especulando y si estoy equivocado, le pido a los diputados de Voluntad Popular que por favor me saquen de mi error, pero yo asumo que fue por las presiones que desde Voluntad Popular se hicieron para que esto no se conociera. ¿Y qué elemento tengo yo para decir eso? Bueno, muy concreto. Cuando se votó en la Comisión de Energía y Petróleo el llevar adelante la investigación por conflicto de intereses o prevaricación, para conocer la situación del procurador especial designado, que había ocultado cosas ciertamente a la comisión especial, los diputados Elías Mata, por propuesta de Oscar Rondero y de Jorge Millán, votaron en llevar adelante la investigación. Sin embargo, el diputado Luis Stefanelli de Voluntad Popular no solamente votó en contra en ese momento, sino que propuso un voto de confianza que naturalmente le fue negado por los demás diputados, y no conforme con que le negaron el voto de confianza en su momento al diputado Stefanelli, meses después declaró a la prensa que, bueno, que este procurador, no era un procurador, era Nacho, su amigo. Una cosa pues, en la cual una república no puede confundir los conceptos de amistad con los conceptos de defensa del patrimonio de los venezolanos. Ahora fíjate. Es terrible. Ayer hablaba con un amigo de Maracaibo y le decía, y lo hemos hablado nosotros también, Vladimir,
Esto es equivalente a la pérdida de la Guayana Esequiba en su momento, que también se perdió por la traición de unos abogados. Entonces, la Ahora, República no se en le este puede estar caso, dejando en manos de unas personas en el extranjero para que decidan sobre nuestras cosas. En este caso, un grupito que deambula en Boston, cuya destitución pedimos en su momento, porque si tú lo recordarás, se pidió la destitución de Carlos Vecchio, se pidió la destitución de Ricardo Hausmann, se pidió la destitución de Alejandro Grisanti y se pidió la destitución naturalmente y principalmente del señor José Ignacio Hernández. Hoy día debemos añadir a esa lista, sin duda alguna, a Luisa Palacios, la presidenta de CITGO, y al señor Luis Pacheco, presidente de la Junta de PDVSA ad hoc, porque han sido cómplices necesarios de las actuaciones de este señor procurador especial. En concreto, para ir precisando, ¿cuáles serían los daños a la República producto de las actuaciones que habría realizado el ex procurador? Porque entiendo que renunció al cargo, ¿no? Sí, bueno, los daños a la República en estos momentos son daños incuantificables. O sea, estamos hablando de que la estrategia llevada adelante por el procurador facilita que todos los acreedores, no solamente Cristalex, que absolutamente todos los acreedores eh, puedan eh, obtener los bienes que están demandando. Ha cometido una cantidad de faltas. Hay un juicio en Uruguay, o no recuerdo si es en Uruguay o Paraguay, porque es relativamente menor, y estamos hablando de 30 o 300 millones de dólares, es relativamente menor para el tamaño de todo esto, que ya estaba con sentencia a favor de Venezuela, y este señor llegó, en lugar de pedir que se le entregase a la República ese dinero y él tomarlo, vamos a decirlo así, no, solicitó la reposición del juicio después que se había ganado. O sea, estamos hablando de una cantidad de juicios en el mundo entero por decenas de miles de millones de dólares. El número pueden ser 40, 50, 70 mil millones de dólares. Son magnitudes realmente escalofriantes, y en un país con la situación que tiene Venezuela hoy día, esto no se puede permitir. Recordemos que el año pasado, bueno, le indicamos hasta el cansancio a la Asamblea Nacional que no procediese al pago de los 71 millones de dólares del bono PDVSA 2020. Bueno, recordarás a Rafael Guzmán, a José Guerra, a Paparoni, a Ángel Medina, perdón, Medina o Alvarado, el de la Comisión de Finanzas, tirados en el piso porque ese dinero había que pagarlo, porque si no se perdía CITGO. Se les dijo, CITGO no se pierde, por eso ustedes deben ir a la Corte de Nueva York, esto es otro juicio, deben ir a una Corte en Nueva York y solicitar la nulidad del contrato de prenda. No lo hicieron, pagaron los 71 millones y en octubre, entonces les dijo en febrero, en octubre metieron lo que les dijimos que hicieran en febrero, después que habían pagado los 71 millones y bueno, ya no pudieron pagar por el flujo de caja los otros 400 millones. O sea, pero lo que se pone en evidencia es no la ignorancia, porque en muchos casos uno califica a ciertas personas como ignorantes o como torpes. No, el doctor Hernández, el procurador especial, el procurador ad hoc, es un hombre con una formación muy sólida, solvente desde el punto de vista intelectual. No es ningún estúpido, al contrario, es un hombre sumamente inteligente y con una excelente formación. De él no cabe sino recordar las palabras del Libertador. El talento sin probidad es un azote. El talento sin honestidad es una plaga para la República. Y los venezolanos no podemos admitirle esto al señor José Ignacio Hernández, ni le podemos permitir, en este caso, a la directiva de la Asamblea Nacional, a Juan Guaidó y quienes tomaron las decisiones principales de su nombramiento, que vuelvan a ser ellos quienes nombren a un nuevo procurador, porque la estulticia, la torpeza, la soberbia que mostraron en el nombramiento de José Ignacio Hernández no puede repetir. Ahora, todas estas los venezolanos pagando las consecuencias. Fíjate, Jorge Alejandro, todas estas, ¿me escuchas? ¿Me escuchas bien? ¿Sí?
Perfecto. Todas estas cosas que tú has señalado podrían tener que ver con lo que ha dicho John Bolton en su libro, con lo que ha dicho el presidente Trump, hasta ahora no desmentido, con respecto a sus dudas para el apoyo a Guaidó. Todas estas cosas en cuanto a resultados tienen que ver con lo que estamos viendo en este momento en la política exterior de Estados Unidos hacia Venezuela. Mira, yo le he hecho un análisis en estos días a algunas personas un poco distinto en lo siguiente. Yo le dije, mira, por el camino que esto tomó, nosotros vamos a perder sitio. Yo estimo que en el mes de agosto, si no hacemos lo que hay que hacer. Si hacemos lo que hay que hacer, no. Pero si no lo hacemos, julio, agosto, esto está listo. Una vez perdida Citgo, bueno, el señor Guaidó pierde sexapil, pierde atractivo. O sea, Guaidó hoy día es una gran figura porque por Citgo pasan 50 millones de dólares diarios. Entonces eso ahí, pues, los grandes factores del petróleo en Estados Unidos están atentos y de la economía. 1 de cada 10 barriles de petróleo que se refina en Estados Unidos, en números gruesos, pasa por Citgo. Es decir, es algo muy importante. Pero una vez que el señor Guaidó, a la vuelta de la esquina, ya no tenga el control de Citgo, bueno, ya se vuelve algo menor para las dimensiones de la economía norteamericana. Para quienes quieran usufructuar del erario, seguirá siendo una cosa sumamente importante, porque quedarán ahí unos cuantos miles de millones de dólares para disponer y hacer aventuras y locuras, como hemos visto recientemente, andar contratando mercenarios y todo ese tipo de cuestiones. O sea, eso pudiera ocurrir, pero eso es algo muy evidente. Entonces, independientemente de los cambios que haga Trump, a nosotros lo que nos tiene que llamar la atención es cómo se puso la seguridad de la República en manos de una decisión de la administración de Donald Trump y no, como se les insistió, a través de decisiones judiciales, que son las decisiones que realmente importan en cualquier país, pues, las decisiones de los tribunales. Ahora, tú decías que si no se hacía lo que había que hacer, se podía perder Citgo en julio o agosto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, lo que hay que hacer, hay que denunciar el fraude cometido por el procurador para ser nombrado. Es decir, el ocultamiento que el procurador hizo de sus condiciones, de sus credenciales, que se las escondió a los diputados venezolanos. Además de eso, agravado por su mal obrar, por las decisiones jurídicamente equivocadas, extemporáneas, demoradas, que tomó una vez ya en el cargo. Pero solamente el ocultamiento que él hizo a los diputados ya es causal más que suficiente para denunciar un fraude contra la República, un fraude contra la fe pública, un nombramiento, lo espurio del nombramiento, el haber sido sorprendido en su buena fe, el colectivo venezolano, y con ello pues, hay que pedir al juez por lo menos un espacio de un semestre para que permitir a los venezolanos llevar adelante esta investigación, ver quiénes estaban involucrados con él, porque estas son cosas que no hace alguien solo. Fíjate que pasó algo también, Jorge. Pasó que se filtró el sonido hubo una filtración del sonido de la interpelación, ¿no? Ahí se habla, el propio procurador habla de que él fue, y esto es bueno señalárselo a la audiencia, el día 3 de junio los diputados de la Asamblea Nacional, miembros cada uno del G4, Elías Mata de Un Nuevo Tiempo, Jorge Millán de Primero Justicia, Stefanelli de Voluntad Popular y Oscar Rondero de Acción Democrática. Por cierto, quedando por fuera de esa reunión el diputado Américo de Gracia. Yo le acabo de mandar el día de hoy, o ayer, todos los diputados una comunicación de urgencia sobre este tema, e incluye a Américo de Gracia porque él forma parte de esa comisión. Bueno, estos 4 diputados tuvieron esta entrevista. De alguna manera esa entrevista salió, el procurador dice que fue que lo traicionaron, puede decir que lo hayan espiado, pero lo insólito es que él plantee que esa reunión era secreta, y además que tenían que guardarle un secreto a él. Eso es absurdo.
O sea, las reuniones de la Asamblea Nacional son públicas. Y en el caso de que se vaya a tratar algún tema que sea específicamente sensible, particularmente sensible, bueno, ese tema como tal es sellado, se sustrae del expediente, se sustrae de eso, y se hace, pero sí, se hace el conocimiento al menos del resto de la Cámara. O sea, no puede haber algo vedado a los diputados. O sea, esto es insólito. Esto es lo que muestra es que estos señores se estaban comportando como unos reyesuelos. Esto están así. Esto están así. Que Alejandro Grisanti, cuya destitución nosotros pedimos no por una cuestión personal, sino porque consideramos que él tenía conflictos de intereses para llevar adelante eso. O sea, no se trata de cosas de simpatía o no, una persona que yo me cae sumamente bien. Simplemente considero que no debe tener ese cargo en ese momento, vamos a decirlo así, de formar parte de la junta directiva de PDVSA, y como él salió inclusive solicitando el pago de los bonos, etcétera. Eso para mí era inapropiado, por decirlo menos. Bueno, Alejandro Grisanti hace un mes y medio, a nombre de Primero Justicia, le dijo al señor procurador especial que su conducta era la de una persona soberbia, que no escuchaba, que llevaba por mal camino los juicios de la República. Bueno, hay que escuchar a Alejandro Grisanti, porque estamos hablando de una persona, de un economista reputado, una persona de una trayectoria reconocida, que renuncia en muy malos términos por la actuación de este procurador, que no formaba parte además del cuerpo colegiado dentro del cual accionaba Grisanti, porque Grisanti está en la junta directiva de PDVSA y el procurador no. Entonces uno dice, bueno, ¿qué estaban hablando ellos? O sea, eso hay que preguntárselo, eso Grisanti tiene que explicárselo al país, y eso seguramente pues sumará más elementos a lo que se está diciendo sobre lo inapropiado de la conducta del procurador. Yo de verdad tengo confianza en que, sobre todo, que los diputados reaccionen. Si los diputados venezolanos no reaccionan, sería una muestra terrible de alcahuetería. Y para presionar que los tiempos para salvaguardar los intereses de la República es fundamental, Vladimir, el trabajo tuyo, el trabajo de Tuto Real, el trabajo de Maripilia Hernández, el trabajo de César Miguel Rondón, el trabajo de todos los de Kiko Bautista, Manuel Felipe Sierra, todos los comunicadores que tienen programas de amplia difusión, de los periódicos, Panorama, tal cual, el Nacional, el Universal, que den a conocer y que pongan esto sobre la mesa. El país no se puede quedar entumecido ante esta situación. Oye, Jorge Alejandro Rodríguez, ingeniero, experto en finanzas y energía. Tú me decías antes de comenzar la entrevista que tú ibas a hacerle un llamado a las autoridades reconocidas y no reconocidas para que tomaran algunas iniciativas. ¿Cuáles son esas iniciativas? ¿Y a quiénes te refieres? Los primeros que conversen, ¿no? Y las autoridades tienen, bueno, hemos convocado, y tú te apreciaría mucho si le haces un retweet a esto para que asegurarnos de que le llegue a la gente, pero hicimos una carta, ¿no? una petición expresa a la señora Luisa Ortega Díaz y al señor Tarek William Saab, al señor Juan Guaidó, al ciudadano Juan Guaidó y al ciudadano Luis Parra, al ciudadano Muñoz Pedrosa y al ciudadano Soteldo. O sea, estoy diciendo que es uno que dice legítimo y el otro que dice legítimo. O sea, los venezolanos ahorita no estamos para saber que si fulano es legítimo o que se pongan de acuerdo, que lleven los recursos conjuntos que valga, porque si no los ciudadanos sí lo haremos. O sea, yo estoy muy seguro de que tú sí llevarías una cuestión como constituyente que fuiste, tú no vas a permitir que esto, es más, te propongo, ustedes quienes fueron constituyentes van a permitir que esto, y me permito hacerte esta entrevista, ustedes quienes fueron constituyentes van a permitir que esto ocurra sin hacer nada. Pregunta que hay que responderla cuando me haga una entrevista. Bueno, hay que analizar este punto, por supuesto. Es un tema que preocupa porque todo lo que son bienes de la nación es preocupante para todos y es una responsabilidad de quienes fuimos, de quienes son y de quienes puedan ser mañana parlamentarios o miembros de una asamblea constituyente, más allá de la consideración que se tenga con respecto a la actual asamblea, que el país conoce cuál es mi posición
de rechazo pues, a la manera como fue convocada. Eso está claro. Es un deber ciudadano y por eso el comentario. Bueno, aquí nadie puede quedarse en su casa diciendo, bueno, esto no es conmigo. No, mire, esto tiene que ver con todo. Esto tiene que ver con la gasolina que usted ahorita no obtiene. La primera queja, o vamos a decir, parte fundamental de mis primeras opiniones en contra de lo que se hacía en Citgo y en PDVSA tuvo que ver no con temas técnicos, sino con la indiferencia criminal que mostraron con los niños del JM de los Ríos, que todavía hoy están el ciudadano Arriaza y el ciudadano Vecchio peleándose de quién es la responsabilidad de pagarle los tratamientos, mientras ya va yo no sé cuántas decenas de niños que se han muerto por no haberlos recibido. Esa es la realidad de los venezolanos. Entonces hay que sentar a Arriaza y a Vecchio y decirles, no sean cretinos, no sean imbéciles. Y me excusan las personas que me escuchan, pero o sea, no puede ser que haya venezolanos muriéndose mientras estos señores simplemente se pelotean. No, a ti te toca pagar en Italia, no me toca a mí, no hay dinero para la gente de PDVSA, no hay dinero para pagar 10 millones de dólares al hospital italiano y salieron corriendo como unas sabandijas a pagarle 71 millones de dólares a los tenedores de bonos del PDVSA 2020. Y el año pasado aprobaron 20 millones de dólares para los abogados. Para los abogados de este juicio, que cualquier abogado venezolano, cualquier grupo de venezolanos hubiese podido hacer de manera pro bono, de manera gratuita o de manera solamente que tuvieran los gastos. Fíjate, Jorge Alejandro, también se corrieron versiones según las cuales habría el peligro o habría una decisión de que se utilizaran fondos recuperados, activos venezolanos, fondos del Estado venezolano para la construcción del muro que el presidente norteamericano está ya, digamos, llevando a cabo en la frontera con México. ¿Qué sabes tú de ese tema? Me gustaría que lo conversáramos. Mira, o sea, con el mayor dolor, uno tiene que asumir las cosas como son. O sea, eso es legal en Estados Unidos. Estados Unidos no ha recuperado ese dinero. Eso no es un fondo de dinero que Estados Unidos... No, esto lo recuperamos de lo que se robaron en Venezuela para devolvérselo a Venezuela. Esto lo recuperamos de lo que se robaron en Nigeria para devolvérselo a Nigeria. No. Esto lo recuperamos, esto entra en un fondo y en ese fondo todo se bate, vamos a decirlo así, para gastos de política extranjera, etcétera, los Estados Unidos. Los Estados Unidos dijeron que ese dinero era muy importante para la reconstrucción de Venezuela, etcétera. Bueno, yo no dudo que utilizarán mucho de ese dinero si llega ese momento para la reconstrucción de Venezuela. Pero dentro del ordenamiento jurídico norteamericano, ellos están en todo el derecho, por inmoral que nos pueda parecer a nosotros, de utilizar ese dinero según su mejor interés. Ahora, una pregunta. Ese dinero... Eso es lo que muestra, y mire, aquí no vamos a decir que son unos vivos que se aprovecharon de nosotros, no. Eso lo que te muestra es que tienes unos cretinos que no tienen idea de las cosas de Estado, manejando, bueno, jugando a ser presidentes, aquí un gentío jugando, no sé, a una fantasía, a una cosa, mientras el país, bueno, Nicolás Maduro lo ha pisoteado, lo ha dejado hecho nada, y bueno, y otros llegaron a hacer una fiesta encima de esos restos que van quedando del país, esparcidos además por toda América, porque Venezuela hoy día, bueno, nuestros gentilicios, nuestros compatriotas, salvo estados como el colombiano y algunos otros, el trato que han recibido los venezolanos en Latinoamérica realmente bochornoso de parte de gobiernos, gobernantes como en el caso del Perú, que han expresado de viva voz su xenofobia, sus ministros de Relaciones Interiores, ministros de Relaciones Exteriores. Una cosa, pero los responsables no son los de esos países, son quienes, los venezolanos con responsabilidad, que no han actuado en consecuencia. Yo me reuní el año pasado con un importante dirigente sindical. Creo que lo puedo decir porque fue una reunión pública con Iván Frey, que es una persona a quien respeto muchísimo. Iván se llevó una serie de ideas que planteó, hablamos de un
de un plan de empleo para los venezolanos en Colombia a través de monómeros. Hablamos de un plan de empleo a través de Citgo para para los venezolanos en Norteamérica, planes de empleo, no dádivas, no. ¿Y tú crees que le prestaron la más mínima atención a Iván Frey? Ninguna. No le prestaron atención a los planteamientos de Iván, que eran planteamientos decentes y honestos. ¿Y qué han hecho? Ahí están las declaraciones de Calderón Berti, quien denuncia que en monómeros lo que había era una reunidera para repartirse contratos. Ahí están las declaraciones de Citgo, que ha aportado entre 500,000 a $1,000,000 en año y medio para Venezuela, cuando a fundaciones norteamericanas les ha entregado decenas de millones de dólares. Eso no puede ser, Vlad. Eso no. Mira, hay comentarios con respecto a estos temas. Alfredo Daniel Lozada dice lo siguiente: la clase política de los últimos 70 años en Venezuela está en deuda con Venezuela, dice, ¿no? Es hora de dejar de lado las viejas formas de ver la política y abrazar modelos que brinden un mejor bienestar a los ciudadanos, mayor libertad de crecer con menos presencia del Estado benefactor, que solo ha sido el lugar para los políticos beneficiarse con una fuente coactiva de ingresos, impuestos, que dinámicamente hablando, si lo haces bien, lo reciben, y si lo haces mal, lo reciben también. Es hora de llamar, dice acá, pues a... Mira, ahí hay todo un tema que, ¿cómo no? Yo pienso que en Venezuela hay que dar todos estos debates de fondo del Estado benefactor, que es el Estado más liberal, menos liberal. Y habrá matices. Como te digo, pues aquí en Suecia, el Estado siempre dice, no, que los suecos son socialistas. No son socialistas. Acá hay un Estado benefactor que le brinda seguridad a sus ciudadanos y que le brinda oportunidades iguales y generosas a todas las personas que se vinculan a esta nación. Entonces, el tema es que una cosa es un Estado benefactor, más o menos benefactor, y otra cosa es tener un Estado criminal que lo que hace es, bueno, meter preso periodistas, llevarse detenido a cualquiera que opine, llevarse detenido a médicos por pedir una ampolleta. Eso es lo que simplemente no puede ser en una nación. Aquí también hay otros comentarios. Bueno, este es un comentario que dice Araxi Yuletian. Buenos días, Vladimir. Gracias por tu tenaz perseverancia y de un comunicador objetivo en bien de la nación y poder informarnos verazmente y mantener fe en lograr ver y vivir Venezuela querida. Bien, gracias por ese comentario. Aquí dice algo sobre el trato a los venezolanos. Jorge, dice Jorge Luis Roa Ramírez. Es una realidad el trato a los venezolanos en todos los países. Es aberrante, y no digo en plan de regalías, en el tema de regulación de documentos para poder trabajar y desarrollo. Otro punto. Me gustaría un comentario tuyo sobre eso, ¿no? No, primero que nada, suscribo el comentario de la dama que comenzó y la importancia que tiene tu gestión, Vladimir, como periodista, y la gestión de todos los periodistas que tienen un compromiso con el país de pluralidad. Y lo otro es que, bueno, hay que buscar cosas, ponerle los puntos sobre las IES a diversos gobiernos que, por un lado, dicen estar apoyando a Venezuela y por el otro lado, lo que hacen es lo contrario. Bueno, mira, yo tengo severas quejas sobre la actuación de la ICE, lo que es los funcionarios de migración de Norteamérica. No son mías. Hay alrededor de 1,000 venezolanos detenidos en esas cárceles. Eso es algo sumamente doloroso para todos y bueno, expuestos al coronavirus, etcétera. O sea, es una cosa complicada. O sea, hay que ser en esto comedidos, pero hay que buscar la manera de ayudar a nuestros compatriotas. No se pueden hacer, hay cosas, por ejemplo, nuestro amigo Francisco Rodríguez hizo unos planteamientos por demás sustentados, de manera de hacerle llegar $100 a las familias que se encontraban al menos en Latinoamérica. Bueno, no fue escuchado porque se identifica a Francisco Rodríguez con ciertos grupos. De hecho, alguien lo calificó en estos días como traidor a la patria, una persona que ha establecido una fundación para ayudar a los venezolanos. Yo invito a los venezolanos ahorita a que se metan la embajada de Colombia
de Venezuela en Colombia, la reconocida por el gobierno colombiano, pasó una vaca que llaman, pues, para recolectar dinero para ayudar a los venezolanos. Yo quiero que usted que nos ve ahorita entre ahí y la busque y vea si hay un diputado, uno de estos miserables que haya aportado $1. Uno, no hay ninguno, Vladimir. Pero Ninguno. No tienen sueldo. Se puso una modesta meta. Esto lo pidió, esto es algo que patrocinó Guanipa, y yo le di retweet a todo eso, los diputados de Primero Justicia, Voluntad Popular. En eso ahí está el timeline, como quien dice. Eso no, el Twitter no miente en ese sentido. Lo que usted dijo, lo dijo. Jorge, pero fíjate, de acuerdo, salvo que haya un elemento contrario, los diputados no reciben remuneración, los diputados no reciben sueldo, de acuerdo a lo que se ha dicho hasta ahora, ¿no? Salvo que haya una prueba en contrario. Mira, yo entiendo algo distinto. Yo he hablado con muchos diputados y todos me dicen que sí reciben dinero, que se maneja una caja chica por la vía de la presidencia de la Asamblea Nacional. El gobierno norteamericano ha dicho que ha entregado una cantidad importante de fondos. Yo ahorita no recuerdo si son $600 millones el número que se ha manejado, pero es lo que he visto, y que esos fondos han sido utilizados para el pago de los funcionarios del gobierno interino. O sea, eso está ahí, eso. Yo no veo cuál es el misterio en decir, mira, sí, estamos recibiendo tanto o cuánto. Se aprobaron pagarse $5,000 mensuales, que luego no se materializó oficialmente y se le buscaron unas vueltas, pero la realidad es que se lo aprobaron. Fíjate, aquí hay una pregunta. Dice José Real, ¿cómo influirá la aprehensión de Alex Saab en las políticas económicas de Venezuela, en la situación de Venezuela? Pues en este momento, la aprehensión de Alex Saab en Cabo Verde. ¿Cómo va a influir la aprehensión de Alex Saab en Cabo Verde? Mira, Saab a lo mejor es exactamente como lo hemos pintado desde la oposición, o a lo mejor es exactamente como lo han pintado desde el gobierno. Es un hombre. O sea, de aquí a que termine el juicio de Saab, pasarán, si es que llega a haber tal juicio, pasarán años. O sea, estar creyendo que porque agarraron preso a fulano ya esto se va a cambiar. No. Las situaciones políticas son muchísimo más complejas, muchísimo más complejas. Había personas que decían, no, cuando fallezca Chávez, esto se arregla. Una encuesta ahorita, no, que vuelva a Chávez. O sea, nosotros, a mí en el gobierno de Chávez, o sea, fui imputado por la fiscalía, perseguido. Me lo pones al lado de Maduro y no, que vuelva a Chávez 10 veces. Pero mira, son gobiernos inaceptables. Son gobiernos. O sea, aquí no, hablando muy en serio, o sea, siempre se puede estar peor. Yo he conocido cantidad de personas de Siria y de Libia, acá en Europa, en varios países. Basta sentarse a hablar con ellos para ver cómo comenzó lo de Siria. Y por ese camino vamos los venezolanos. O cómo comenzó lo de Cuba. Y ahí está Cuba hoy día, arruinada, y no sé si son los nietos, los cuñados, la mafia de los Castro con Cuba dentro de un puño. O sea, eso es, hay que entender la realidad política. La realidad política es, los venezolanos queremos un cambio político, lo necesitamos. Tenemos que hacer lo necesario para conducir ese cambio en paz, con compromiso con los más necesitados, que lamentablemente antes los más necesitados eran el 30% de la población, ahorita son alrededor del 95%. O sea, cuando en la candidatura de Henry Falcón hicimos un estudio para llevarle un dinero, una asistencia social a la gente, bueno, ya en ese momento era más económico entregar la asistencia sin revisar, o sea, una asistencia universal, era más económico que ponerse a revisar. Porque cuando tú preguntabas, o sea, cuando tú estadísticamente preguntabas quién lo necesita, bueno, la respuesta estadística era todos. Y eso fue hace 2 años. Hoy día no hay familia venezolana que no necesite una ayuda de 100, 150, $200. Y estos gobiernos, tanto el de Nicolás Maduro como el de Guaidó, se han negado a hacerlo.
por ahí hablan sobre lo del COVID. Guaidó le ofreció a los médicos las enfermeras y a los camilleros y al personal de salud en general, porque el mismo riesgo tiene el médico que el que barre en el hospital, que les iba a dar $100 mensuales. Se han muerto ya médicos y camilleros. Se han muerto y no han visto los $100. Ahora, eso es porque... O sea, se han muerto sin poder dejarle, se han muerto sin poder dejarle comida en la nevera a su gente. Pero una pregunta, ¿es porque él no ha querido o porque no ha podido? Porque una cosa es que él diga que porque no han sabido, porque no han querido. Porque si tú quieres llevar eso adelante, tú agarras, llamas a Nicolás Maduro y le dices, mira, vamos a hacer esto. Vamos a llamar a la Cruz Roja para que reparta este dinero a los médicos. O sea, tú buscas. El que quiere besar, busca la boca. Ahora, si tú lo que quieres con eso es obtener créditos políticos, bueno, mira, ahí está, pues matas a los venezolanos de hambre. Hubo una exministra venezolana que en estos días le dio una declaración a tu compañera de trabajo, a Carla Angola, diciendo que bueno, que no nos preocupáramos, que eso es como cuando tú quieres matar a alguien de hambre, tú esperas que se muera y en algún momento esa persona se rinde. Así mismo lo dijo. Tú no lo viste, Vladimir. No lo vi. Bueno, no. Búscalo, busca el programa de Carla Angola, ves a la señora Angola con todo lo radical que es, se quedó de una... Dijo, vamos a máster, volvemos en un rato, porque, o sea, no se preocupen, matamos a la gente de hambre y después eso, ahí vemos. Mira, Abner Rock 7 te pregunta, ¿por qué no hablan del plan del bicho virus y la vacuna? Esto lo quieren meter en una dictadura mundial con la llamada nueva normalidad. No, mira, no. O sea, yo he escuchado las cosas más fantasiosas del mundo. Mira, pero de nuevo, el fanatismo da para eso. Yo recuerdo una persona a quien tú conoces, que es un hombre inteligente, educado, no lo voy a malponer aquí delante del público, que se me acercó a mí en alguna oportunidad, recién muerto Chávez, y me dijo, mira, Jorge, tú que eres ingeniero y entiendes de estas cosas, tú sabes que a Chávez lo mataron con unos rayos que le produjeron el cáncer, y estos rayos se los disparaban desde un satélite los domingos mientras Chávez estaba haciendo lo presidente. Imagínate. Cuando tú tienes, y este es un tipo preparado, licenciado, o sea, egresado de Luis Caballero Mejía, no te doy más señas. Y te dice eso, tú dices, bueno, mira, el fanatismo da para cualquier cosa. Bueno, aquí hay otras cosas. ¿Hasta cuándo vas a seguir con la hipocresía? Bueno, comentarios aquí. Vladimir, te escribo. ¿Hasta cuándo, perdón? No, un comentario ahí de tipo personal sobre mi familia. No lo voy a leer. Vladimir, te escribo desde Liechtenstein. Vine en una comisión de energía alternativa. Vamos a llevar tecnología solar a Venezuela. José Morales, bueno, interesante, ¿no? Ojalá que esto se pueda hacer. Aquí, Vladimir, invita a tu programa a algún funcionario del régimen a ver si te atreve y qué cara presentará. Bueno, vamos a hacerlo, pues. ¿Será que la falta de la gasolina obliga al gobierno a apretar de nuevo la cuarentena? Buena pregunta. ¿Qué hace Galguedes para ti, para Jorge? Mira, el gobierno, o sea, conociendo a Nicolás Maduro, él va a utilizar todo lo que aparezca. O sea, hay hechos. Hay una pandemia. Eso es un hecho. Bueno, Maduro decidió, digo, hay una pandemia y no tengo gasolina. Solución, nadie sale para la calle. O sea, vamos a decir, por pura casualidad, la solución cuadraba con lo que Maduro necesitaba, pero era simplemente una casualidad. ¿Y qué va a hacer Maduro? Va a extender la cuarentena lo más que pueda, porque al fin y al cabo ya la economía venezolana está en un nivel de desencajamiento que, mira, que tú dices en una empresa, vamos a trabajar una semana al mes, y el jefe, a lo mejor el dueño de la empresa te dice, no tengo trabajo por una semana, con 3 días. O sea, es suficiente. Es terrible. En Venezuela, en estos momentos, una economía de un poquito de agricultura, de conuco, o sea, la situación del país. O sea, tú me dices, no, van a paralizar, hace 20 años uno decía, se va a paralizar la Ford, o la Ford está cerrada.
Se va a paralizar la General Motors, está cerrada. Se va a paralizar la Mitsubishi, no existe. La Toyota solamente importa carros. Bueno, sé quién. O sea, lo único que no puedes es las plantas van a crecer. Bueno, crecen por la fotosíntesis, el sol, la clorofila, la cosa, bueno, ellas crecen. Pero de resto en Venezuela estamos. Mira, para ir cerrando, Jorge, un comentario por aquí que hace, desde Chile nos saludan también. Preguntan por aquí que si no es hora ya de, eh, de distanciarse, de dejar de lado a la clase política, ¿no? Por aquí preguntaba alguien, estoy buscando el mensaje que se me extravió. ¿Crees que eso es una alternativa? No, pero es que no es dejar de lado la clase política, es exigirle a la clase política. Yo de alguna manera, como le he dicho a mucha gente, yo hoy día tengo un poco más de actividades políticas. Yo debería estar normalmente dedicado sí, a mis cuestiones de trabajo normal como ingeniero. Yo ni me he metido en esto porque las circunstancias me lo han exigido. Pero esto a la clase política hay que exigirle. Y por eso yo te digo, bueno, vamos a convocar. O sea, yo sé que tú vas a llamar a Elías Mata y vas a llamar a Rondero y vas a llamar a Millán y a Stefanelli y le vas a decir, bueno, miren, ¿ustedes qué van a hacer? O sea, porque se dicen muchas cosas. Hay personajes siniestros de la política que estuvieron supuestamente execrados de la oposición y a mí me cuentan, bueno, me cuentan no, yo ya sé, realmente no quiero desviar la atención, que ya tienen silla y sillón en los cafetines de los alrededores de Citgo allá en Houston. Entonces, mira, hay que precisarlo, decirle, mira, hermano, y con la confianza que uno se tiene, decirle, cuando usted le venga a uno con un cuento, no, mira, hermano, aquí la realidad es que tú se está perdiendo, tú te vas a hacer cómplice de esto, tú te vas a enterrar políticamente, eso es planteárselo. Compañero, tú te vas a enterrar políticamente con esta gente, con la pérdida de Citgo. O sea, es tanto lo que te vas a ganar como para borrar tu trayectoria como diputado. Es una pregunta que hay que hacerle a la gente. Bueno, te Ese es el legado agradezco. que le vas a dejar a tus hijos. Jorge Alejandro, tenemos que despedirnos por razones de tiempo. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado en la entrevista. Esta entrevista ustedes pueden verla no solamente a través, ahí se conectó nuevamente, a través de mi canal de YouTube, Vladimir Villegas TV, sino que también pueden verla en mi Instagram. Dentro de un rato lo vamos a subir y también, por supuesto, en Facebook. Bueno, Jorge Alejandro, te agradezco mucho. No sé si me escuchas ya, si me escuchas para despedirnos. Te agradezco muchísimo.